Si observas a tu alrededor, encontrarás muchos procesos químicos, como la combustión, la fotosíntesis, la corrosión o la putrefacción. ¿Pero qué son las reacciones químicas? Acompáñanos en este recorrido histórico para saber cómo se construyó este concepto. Empédocles de Agrigento llegó a su primera conclusión: nada es verdaderamente destruido, sino solo transformado en otra combinación. Los elementos se consideraban infinitos. Originalmente se encontrarían en estado de separación y expuestos al amor y al odio, los cuales serían los primeros responsables del comportamiento del universo, ya que las sustancias se combinarían y separarían al azar. Aristóteles, en el año 450 a.C., dijo que la materia estaba compuesta por 4 elementos: fuego, agua, aire y tierra. A su vez, a estos elementos les dio cualidades que son caliente, aire y fuego; húmedo, agua y aire; frío, tierra y agua; seco, fuego y tierra. Así propuso un quinto elemento, la quinta esencia o éter, el cual creía que formaba gran parte de los cuerpos celestes. Demócrito fue el primero que experimentó combinando las teorías de Aristóteles con los conocimientos prácticos de los egipcios. Sabía que utilizando ciertas prácticas se podía cambiar el color de los metales, lo cual lo llevó a concluir que el primer paso para formar el color del oro posibilitaría la formación del oro como tal, ya que se creía que el plomo y el oro estaban hechos del mismo tipo de materia, aunque su forma era variada. Entonces se podían sustraer las propiedades del plomo y reemplazarlas por las del oro, convirtiéndolo así en oro. Los alquimistas estaban en la búsqueda de una sustancia que ayudara a despojar las propiedades de otras sustancias, específicamente de los metales. Esta búsqueda se conoció con el nombre de piedra filosofal. Otro personaje reconocido como alquimista fue Jabir Hayyan al-Azdi o Geber, quien contribuyó con la preparación de ácido nítrico, barnices, obtención de acero, impermeabilización de telas, destilación de vinagre para obtener ácido acético, procesos de calcinación, cristalización, sublimación, la solución y la reducción. A principios del siglo XVIII, George Stahl anunció una teoría en la cual postulaba que toda la materia tenía en su interior una sustancia llamada flogisto, que significa llama o hacer arder. El proceso de calcinación de los metales y la combustión de las sustancias hacía que éstas liberaran o perdieran parte de su flogisto hasta que se consumía completamente. Elementos como el mercurio, el carbón y el azufre estaban formados exclusivamente de flogisto, razón por la cual se podía explicar su combustibilidad. Por otra parte, Joseph Priestley apoyó la anterior teoría, desarrollando un proceso de combustión para comprobar que existía un aire desflogistificado, llamado oxígeno, necesario para la combustión. Boyle fue el primer químico que observó que el aire se consume en la combustión, y al experimentar con el estaño, sometiéndolo al calentamiento en un recipiente cerrado, observó que este aumentaba de peso, lo cual le permitió concluir que los metales ganan peso cuando se oxidan. Esta teoría se comprobó cuando el químico Antoine Lavoisier descubrió que la combustión es una reacción entre el oxígeno y otra sustancia. Los experimentos de Lavoisier permitieron demostrar que la aparente pérdida de peso que acompaña la combustión de una sustancia es el resultado de los productos de combustión de carácter gaseoso. En ella intervienen sustancias iniciales, reactivos, y sustancias finales, productos. Inventa entonces la ecuación química. También Lavoisier plantea la ley de la conservación de la materia, aceptada como principio fundamental de la química, y es el punto de partida para otros experimentos que comprobaron que el agua está formada por hidrógeno y oxígeno, estableciendo claramente la diferencia entre los conceptos de elemento y de compuesto. Lo anterior trajo como consecuencia la desaparición de la teoría del flogisto. Estos aportes lo llevaron a ser denominado el padre de la química moderna. Luego de la revolución científica viene una época denominada la era atómica, una de las más importantes para la historia de la química, en la cual se buscaron y exploraron otras áreas de estudio, en especial lo referente a las reacciones químicas. Con estos estudios se lograron identificar sustancias como los ácidos y las bases, que cuando se mezclan se obtiene una solución nueva conocida como sal, siendo esta una sustancia más ligera que un ácido o una base. El químico Benjamin Richter dirigió su atención en esta clase de reacciones químicas, llamadas neutralización. El precursor más temprano de la ecuación química moderna es el diagrama de afinidad, introducido al final del siglo XVIII y utilizado para hacer énfasis en las fuerzas o afinidades que compiten entre las partículas en una reacción química dada, planteado por Antoine Fourcroy. Más adelante, Louis Proust
Demostró que los compuestos contenían elementos en proporciones definidas según su peso, sin importar la naturaleza de su formación, lo cual fue conocido como la ley de las proporciones definidas. John Dalton determinó que el análisis y la síntesis química no van más allá de la separación de partículas que estaban unidas y la unión de partículas que estaban separadas unas de otras. Es decir, que toda reacción química no es más que la separación y unión de partículas. De los postulados de la teoría atómica de Dalton, como él los propuso en su libro The New System of Chemical Philosophy, es que se desprenden las muy conocidas leyes ponderales, tales como la ley de las proporciones definidas y la ley de las proporciones múltiples, aunque la primera fue enunciada antes por Louis Proust. Son muchas las definiciones de reacción química que se ha logrado construir con los aportes de los científicos que hemos mencionado, como: una reacción química es un proceso en el cual los átomos de las moléculas reactivas se reconfiguran hasta formar las moléculas de los productos. Ola Yupak plantea que una reacción química es un proceso que resulta en la introversión de especies químicas, indicando cambios que involucran entidades moleculares simples. Otra es que en una reacción química hay una redistribución de los átomos o iones, formándose otras estructuras diferentes. Ahora te toca a ti. Después de ver el desarrollo histórico de la definición de reacción química, puedes construir tu propio concepto. Este video fue elaborado por estudiantes de maestría en enseñanza de las ciencias exactas y naturales, orígenes de la ciencia moderna. Está dirigido a estudiantes de grado 10º. Sus autores son Mónica Rivera, Santiago Muñoz y Heidi Sarmiento.